La región balcánica es la cuna de la civilización griega y de la Europa occidental en el Mediterráneo. En este sector de Europa se caracteriza por su relieve montañoso y por poseer un clima mediterráneo, donde se pueden distinguir cada una de las estaciones del año, tal como sucede en la zona central de Chile. El tamaño que ocupó la antigua Grecia es menor del que posee la actual República del Uruguay, que es una de las que posee menor tamaño de los países sudamericanos. La pobreza del territorio griego lanzó inevitablemente a los griegos al mar, ya que Grecia era un territorio pobre, de campos pedregosos, de escasa tierra vegetal, falto de agua, por lo cual su agricultura fue insuficiente para alimentar a su población. Sin embargo, estos rasgos físicos y geográficos incidieron significativamente en el desarrollo de este pueblo, ya que en tales condiciones no quedaban más recursos que la ganadería, la pesca y el comercio marítimo. La navegación fue para los griegos un medio de ganarse la vida, de obtener en otras tierras lo que su suelo les negaba y de abandonar sus estrechos valles para ir a fundar colonias en los contornos del Mediterráneo. Esta particular situación, originada por su geografía, impidió la unidad política de los griegos o helenos. Fomentó la independencia, el regionalismo y el separatismo. Intensificó las rivalidades al mismo tiempo que originó la competencia en todos los aspectos culturales de cada una de las ciudades llamadas polis. Fue así que el carácter marítimo de Grecia facilitó la expansión de sus influencias culturales, estableciendo además un floreciente comercio a gran escala. La economía de la antigua Grecia estuvo basada en la agricultura y el comercio. Los principales productos eran la vid y el olivo. El comercio se vio favorecido debido al carácter recortado de sus costas, la abundancia de islas y caletas, la pobreza del suelo que obligó a muchos griegos a buscar en el mar su principal medio de vida. La Grecia clásica estuvo dividida políticamente en un número de polis o ciudades-estados más o menos independientes, habitualmente enfrentadas entre sí. Las más importantes fueron Atenas, Esparta y Tebas. A pesar de esta división política, los griegos siempre tuvieron sentimientos de pertenecer a una misma comunidad helénica, bien diferenciada de las demás, y unidas por una sola lengua y creencia. Aquellos que no hablaban el griego y tenían un panteón religioso distinto a ellos se les llamaba bárbaros, que posteriormente es conocido como bárbaros. Durante los siglos VIII al VI a.C., un gran número de griegos emigró de sus polis para fundar otras a lo ancho del Mediterráneo. Al sur de Italia se fundaron un gran número de colonias griegas, entre ellas Síbaris, Crotona, Cumás, Neápolis, Tarento, conociéndose aquella región con el nombre de Magna Grecia. En el sudeste de Francia se fundó Masalia, que hoy lleva el nombre de Marsella, y en España tenemos a Rodas y Emporión. Entre los años 500 al 479 a.C. tienen lugar las conocidas guerras médicas entre griegos y persas, llamados medos. La derrota persa significó la salvación de la libertad política y cultural de los griegos y consagró a Esparta y Atenas como las principales potencias del mundo. Durante el siglo V a.C., tras las guerras médicas, Atenas se va a transformar
es la primera potencia de la Hélade, o tierra de los helenos, y a la vez del Mediterráneo oriental. Esto fue favorecido gracias a su poderío naval, que fue conocido por los griegos como talasocracia. Entre el año 431 al 404 a.C. se producen las guerras del Peloponeso. Este fue el enfrentamiento militar entre Atenas y Esparta por el dominio total sobre el resto de Grecia. Pese a que en un comienzo la armada ateniense logró importantes victorias, finalmente Esparta terminó imponiéndose por su supremacía militar en tierra, llegando incluso a conquistar la propia Atenas. Sin embargo, el predominio alcanzado por Esparta tras su victoria sobre Atenas fue temporal. Otras ciudades se rebelaron en contra de su prepotencia y tras esta guerra el sistema de polis entró en crisis. Durante el siglo IV a.C., tras un breve periodo de dominio tébano, Grecia cayó bajo el control de Macedonia y de sus monarcas Filipo II y Alejandro Magno. Alejandro, tras conquistar Grecia, se dirigió al Asia Menor, donde consiguió vencer a los persas y arrebatarle su imperio. Se dice que llegó hasta el río Indo, pero murió demasiado joven, cerca del año 323 a.C., sin poder consolidar su imperio y desarrollar un sistema de administración. Tras su muerte, sus dominios fueron divididos entre sus generales, surgiendo así los reinos helenísticos y con ellos la época helenística. Hacia el segundo siglo a.C., Grecia cayó en poder de Roma, y a partir de ese momento se convirtió en una provincia del Imperio Romano.